La guerra por la liberación de Wano fue uno de los acontecimientos más grandes en la historia de One Piece. Y si bien Mugiwara junto con la Gran Alianza de los Samuráis lograron estar victoriosos por encima de Kaido, aún así hubo factores y samuráis que lo dieron todo para que esta alianza termine ganando. Por eso en este video te voy a contar los 5 samuráis más poderosos de Wano y que gracias a ellos pudieron derrotar a Kaido. En el puesto número 5 tenemos al legendario Kinemon. Y si bien todos nosotros los fanáticos de los Mugiwara sabemos bien quién es él, en el origen de Kinemon, como un bravucón por así decirlo, Oden logró ver en él esa nobleza y poder que ni el mismísimo Kinemon había visto. Y esto le llevó a jurarle una lealtad a su amo y maestro para siempre. Y es que desde el inicio, desde que la familia Kozuki fue derrotada, Kinemon solo decidió jurarle lealtad y cumplir con la promesa de la venganza que le había dado a Oden en lecho de muerte. Y sin embargo, con todo lo que pasó, con todas las aventuras desde el encuentro de Kinemon con los Mugiwara hasta la gran batalla, sin importar el qué, estando mal herido, recibiendo verdaderos bombazos por parte de Kaido y prácticamente con el último aliento, Kinemon se aseguró de que la familia Kozuki y el legado de Oden se mantenga hasta el final. Y si bien no murió en la gran guerra, se sacrificó hasta el último con tal de ver al imperio de Kaido caer. Y sí que lo logró, tanto así que ahora le juraron una lealtad total a Mugiwara Luffy, uno de los personajes más increíbles y una de las técnicas de espadas más impresionantes que yo he visto, con la capacidad de cortar el fuego. Ahora vamos con Ashura Doji. Dentro del origen de Ashura Doji, él era un ladrón. Y si bien trataba de tener a su grupo de bandidos lo más cuidado posible, tenía su bondad a la hora de compartir con los que más necesitaban. Podríamos decir que era una especie de Robin Hood dentro de la saga de Wano. Sin embargo, lo que vio Oden, no solo en el potencial de fuerza de Ashura Doji, sino también en su nobleza, lo marcaría para siempre. Y a pesar de haber tenido un pasado terrible, con unos actos que también eran lamentables, Ashura Doji decidió cambiar por servir a Oden y para el bien del país de Wano. Sin embargo, el sacrificio que realizó Ashura Doji en la gran guerra de Wano fue un punto clave a la hora de hacer que sus compañeros se mantengan vivos y sigan peleando hasta final. Ashura Doji no se pensó ni un solo segundo en sacrificarse para que sus compañeros samuráis tengan otra oportunidad en contra del ejército de Kaido. Y si bien gracias a este sacrificio la batalla terminó bien para la legión de samuráis y la gran alianza contra los Mugiwara, Trafalgar Law y Eustace Kid, en serio, lo que hizo Ashura Doji no tiene explicación más allá de merecerse un gran aplauso. Uno de los samuráis más poderosos del grupo, que incluso le podía dar pelea a Kaido. Sin embargo, los niveles de fuerza sí estaban superior. Y si bien él sabía, por así decirlo, ya renegado de que no iban a volver sus viejos nakamas, terminaron regresando y ganaron la gran guerra. El jefe Hyoyoro fue uno de los personajes más importantes dentro de las aventuras en el arco de Wano. No solo por el hecho de que sirvió como maestro para dominar el haki de armadura total que tiene Luffy actualmente, y también aprender a utilizar este mismo haki para reventar a los oponentes con golpes extremadamente fuertes, sino también que al ser un ex yakuza y también samurai, fue un pilar fundamental para vencer a Kaido. Y es que el jefe Hyoyoro, quien lastimosamente había perdido a su esposa dentro de la revolución, por así decirlo, que Kaido causó al principio, despertó en él ese espíritu de lucha importantísimo que había estado dormido o prácticamente muerto gracias a Luffy. Y la presencia de un ex líder era de tal importancia porque todos aquellos bandidos o ex luchadores que habían perdido ya el rumbo de la pelea en Wano volvieron a ver al jefe renacer y se transformó en una verdadera batalla. Tanto así que el jefe Hyoyoro prácticamente reventó a muchísimos piratas de Kaido él solo. Y si bien estuvo a punto de morir, que yo personalmente no quería que le pase, el buen Chopper lo pudo salvar. Impresionante lo que hizo el jefe Hyoyoro, y una de las muestras de que si todos se unen por el bien común,
se puede lograr vencer hasta el más terrible enemigo. En el puesto número 2 tenemos a uno de los samuráis más poderosos que podemos encontrar en la gran batalla de Wano, y ese es Kawamatsu. Este personaje, que si bien no sabemos si es un Gyojin o es un Min, pero por lo menos sí sabemos que terminó en la isla de Wano, sí sabemos que terminó perdido aquí, se transformó en uno de los brazos más poderosos que tenía el señor Oden. Y es que Kawamatsu, luego de que fue capturado y brutalmente aprisionado, esperó en las sombras durante 20 años en silencio, comiendo pescado podrido, porque esa era una forma de castigo para este personaje, Kawamatsu el Kappa. Estuvo en todo momento maquinando su plan de acabar con el ejército de Kaido. Y ojo, Kawamatsu para mí es uno de los samuráis más poderosos que hemos visto hasta la fecha. Y si bien no podía entrenar, por así decirlo, dentro de las prisiones de Kaido, aún así el poder de Kawamatsu se quedó tan pero tan concentrado en su venganza, que cuando hizo gala de su habilidad, de verdad que era una verdadera navaja de guerra con su katana. Uno de los personajes más poderosos que podemos encontrar en One Piece, y que en ningún momento dudó en acabar con algún enemigo para que el resto del plan se diera a fruto o se diera a la luz. Es decir, que Kawamatsu siempre fue esa katana que todos esperaban para que el plan se cumpla. Y si bien hasta el final fue uno de los guerreros más bravos, creo que al fin Kawamatsu puede descansar en paz, ya que la guerra terminó para bien. En el puesto número 1 tenemos al mejor samurái de todos y al que permitió que la revolución en el país de Wano tenga un sentido y se dé. Porque si Shimotsuki Yosui no se hubiera sacrificado, todo el plan de la alianza de los Mugiwara con los samuráis, junto con Lau y Eustace Kid por supuesto, se hubiera ido al carajo. Y es que el sacrificio de Yosui es una barbaridad, no solo por su vida. Él era un daimyo, que más o menos vienen a ser como generales supremos, por así decirlo, de Wano, que tienen el control de muchos soldados y que son señores también feudales. Él, su vida fue demasiado triste porque no solo lo perdió todo, sino que además de eso su hija Otoko terminó comiendo una de las frutas dañadas del diablo artificiales, que son las Smile. Y él se sacrificó por ella también, comiendo para sonreír igual que ella y que no se sienta mal, porque recuerden que prácticamente les destruye el sentimiento. Y estos usuarios de esta fruta Smile, aunque estén tristes, se ríen, aunque lloren, se ríen, y cualquier otra situación solo son risas. Y cuando se sacrifica por la alianza y decide darle otra oportunidad a los samuráis, Yosui, con una risa impresionante, que no era por la fruta sino por él mismo, aguanta los balazos de la ejecución y decide darle una oportunidad a Otoko, su hija, junto con la revolución, para que puedan vencer a Kaido. Uno de los sacrificios más impresionantes y una de las cosas que me hizo tragar saliva pesada y casi llevarme al borde de las lágrimas fue cuando ya al final Luffy vence a Kaido y Otoko entiende todo lo que pasó, como su padre se sacrificó para darle una oportunidad más al país y que vivan libres. Le pone en estos globitos de fuego: gracias papá, porque por él se permitió que la revolución siga adelante. Fue un momento especial, épico, y si bien Yasuye ya estaba muy débil, muy viejo, y su fuerza en combate ya no era nada por todo lo que tuvo que pasar, encontró una oportunidad de darle a la revolución un ápice de esperanza y logró, y en serio les digo, logró sembrar el primer pilar de la victoria de la Alianza Samurai en contra de Kaido. Simplemente me quito el sombrero y en el puesto número 1 dejo a uno de los samuráis más poderosos de Wano, que sacrificó su vida con el objetivo de que ganaran la guerra contra Kaido. Si tú tienes algún otro samurái, déjamelo saber en caja de comentario, Mugiwara, o dime a qué otro hubieras puesto en este top. Yo te voy a estar leyendo y respondiendo, y nos estaremos viendo hasta la próxima.